gracias por la oportunidad de brindarnos de estar aquí, Señor bendito, por darnos la oportunidad de un día más, Señor bendito, ya que como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana, nos das tu amor, nos muestras todo, y es una oportunidad para seguir adelante, ir mejorando, ir avanzando, Señor bendito. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor bendito, ponemos a estudiar tu palabra, Señor bendito. Te pido que apartes de nuestro ser todo estorbo que impida poder entender tu palabra, toda dolencia, todo malestar físico, sueño, cansancio, opresión, alguna situación que tengamos de pensamientos que sean apartados, Señor bendito, para que podamos estar concentrados y disponer nuestro corazón a aprender y escudriñar lo que tú nos quieras hablar por medio de tu palabra. Todo lo pedimos conforme a tu voluntad y oramos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues ahora pues vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que fue el sábado anterior, que fue un paso 1, el cual se llamó Jesús, el autor de la vida. Ese fue el tema de la reunión anterior, del cual vimos varios versículos, del cual quisiera que pudiéramos volver a leer algunos versículos que son más para irlos meditando, para ir aprendiendo, ir contemplando la maravilla, ¿no? Y vamos a ver de los versículos, el primero, que es el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, que es prácticamente el nombre de nuestro grupo. Y pues, ahora sí que pues, de preferencia, si se lo pueden aprender, estaría mucho mejor. Para que vayan teniendo la memoria de lo que es este versículo tan bonito, que son palabras del mismo Jesús, ¿no? Y dice en Juan 17, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Prácticamente es meditar y analizar. Dice: y esta es la vida eterna, lo que trasciende, lo que va más allá de nuestra mente, nuestra imaginación. Es algo sobrenatural, ¿no? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios, a ti, el único. O sea, la palabra enfatizar único. O sea, no hay otro Dios, no hay nada más. Los demás son otros dioses por debajo del único Dios verdadero. Dice: y a Jesucristo, o así el Hijo, a quien ha sido enviado para el rescate de nosotros, para el pago de nuestros pecados. Ahora sí que es un versículo muy, muy importante, que es bueno que pudieran aprenderlo, ¿no? Y memorizarlo, ahora sí que de preferencia, ¿no? También vimos Mateo 7, del 24 al 27. Ahora sí, si me acompañan, solo vamos a leer el versículo 24, para no consumir mucho tiempo, sino como un repaso de lo que vimos, para refrescar un poco la memoria y volver a tenerlo, ¿no? Practicante es un ejemplo del cual tenemos, ¿no? Que es el capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Igual lo mismo, o sea, dice cualquiera, o sea, cualquier persona, cualquiera que escuche estas palabras, dice, y las hace, o sea, que las pone por obra, las practica, no nada más se quedan en las palabras de que la escuchan y ya se quedó ahí, o entran por aquí, salen por allá y ya no. O sea, dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que edificó sobre un fundamento bien, de tal forma que tuvo una estabilidad, ¿no? O sea, y pues, prácticamente de ese lo vimos hasta el 27, ¿no? Donde nos vuelve a decir de que vinieron ríos, soplaron vientos ambas casas, y
¿Cuál permaneció? La que fue fundada sobre la roca, ¿no? También vimos en el libro de los Hechos, del capítulo 17, vimos desde el versículo 16 al 25. Así vimos esos versículos realmente. Y pues nada más vamos a repasar y vamos a leer nada más desde el versículo 23 al 25. Hechos 17, 23 y 25. Recordemos que Pablo estaba en Atenas, ahí, y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba en esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esos 3 versículos son muy, muy profundos. Prácticamente es la condición de la mayoría de las personas hoy en día. ¿Por qué? Porque creen conocer y tienen bastantes dioses, bastantes religiones, bastantes creencias, todo, inclusive de la religiosidad hacen dioses, como lo recordamos, del dinero, dioses del poder, de la avaricia, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están centrados solo en eso, en hacer más riquezas, más dinero, más poder, más contactos, más todo. O sea, y en esta ocasión, pues Pablo se encuentra con algo similar y ellos tienen también algo de que, pues, no, pues, un Dios, no, pues cualquier Dios, ¿no? Un Dios que no conocemos. Y Pablo es el que les anuncia eso. Inclusive hasta ellos mismos le dijeron, pues, qué palabras desconocidas. ¿Por qué? Porque Pablo les hablaba del Evangelio, de realmente lo que aconteció, lo que es real. Y Pablo les presentó al Dios no conocido de ellos para que conocieran realmente quién es el verdadero Dios, ¿no? Y pues, prácticamente pues, también vimos otros versículos, vimos varios puntos. Por ejemplo, el punto que fue Jesús el creador de la vida. Ese fue el primer punto de nuestro estudio y lo vimos en el libro de Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Eso es lo que vimos, ¿no? Juan 1, del capítulo 1, del versículo del 1 al 4. Solo vamos a leer el versículo 3. Prácticamente dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez nos dice: todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Recordamos que en los primeros versículos está hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba en el principio. Y dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ese versículo, para que lo tengan muy presente, de los que vimos, para que tengan muy presente ese versículo. El otro punto que vimos fue Jesús el camino a la vida. Prácticamente el versículo está en el capítulo 14 del mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y son palabras de Jesús y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente es meditar en ese versículo. Ese también igual, así como el otro versículo de nuestro nombre del estudio. Este también, si pueden memorizárselo, estaría genial. ¿Por qué? Porque prácticamente está haciendo una declaración el mismo Jesús. Dice: yo soy el camino. O sea, él mismo está declarándose que él es el camino. Dice: y la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre
si no es por mí. O sea, realmente nada más es la única forma por medio de él de poder llegar al Padre, ni un otro camino. O sea, no hay otros caminos, aunque dice la frase popular, todos los caminos llevan a Roma. Pues realmente la Biblia dice lo contrario, que solamente hay un solo camino y es por medio de Jesús, ¿no? Para que se puedan también aprender ese versículo. Ahorita se puede decir que son 2 versículos los cuales se tienen que ir aprendiendo, memorizando, repasándolo. ¿Por qué? Porque eso es alimento para su espíritu, ¿no? También vimos que hay un problema con nosotros, o sea, realmente hay un problema de tal forma que ese lo vemos en Efesios. Ese problema lo vimos en el libro de Efesios, del capítulo 2, del versículo 1 al 5 prácticamente, es lo que vimos. Vamos a leer solo el versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice en Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, realmente nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, realmente estamos muertos en pecados. ¿Por qué? Porque tenemos una muerte espiritual. Porque solamente cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. Por eso aquí dice que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, un regalo que Él nos da a todos, solamente que es quien lo quiera aceptar, es el que puede recibir ese regalo, el que lo acepte en espíritu, en verdad y de corazón, es lo que vimos, ¿no? También vimos el punto que dice Jesús el que da vida. Jesús el que da vida, y ese lo vemos en el famoso versículo de Juan 3:16, y ahí vimos del libro de Juan 3:16, pero vimos hasta el versículo 18. Ahorita solo vamos a leer el versículo 18. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y dice así, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Realmente ahí está lo que debemos de memorizar, el creer realmente en el Hijo de Dios. Porque dice prácticamente la palabra, claramente lo dice, que el que no cree ya es condenado. O sea, no es de que Dios lo condene, sino la misma persona solita se condena. No es de que le puedan echar la culpa a Dios de que, ay, es que ¿por qué no creí? No, la persona solita se condena. ¿Por qué? Porque la información le llega a las personas y las personas deciden si creer o no creer. Y ya. Si creen, dice, si el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es una elección, ¿no? O sea, es prácticamente eso, para igual meditarlo, como les decía. También vimos en el mismo libro de Juan, ahora en el capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24, ¿no? Y dice también lo mismo, palabras de Jesús, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es como comentaba
hace un momento. O sea, el mismo Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. O sea, es lo mismo, la elección. Oye la palabra, ¿qué hace? Creer o no creer, y el regalo, la gracia y la vida eterna por medio de Jesús, ¿no? Nos regresamos otra vez al capítulo 1, versículo 12, que es algo muy hilado a lo que estamos viendo, ¿no? Dice en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo también, ya vamos 3, si se lo pueden memorizar, estaría genial. ¿Por qué? Porque son afirmaciones, es una afirmación muy clara que dice a todos los que le recibieron. O sea, la información le llega a todos y dice los que le recibieron, es como una condicionante, los que le recibieron, ¿no? Dice a los que creen en su nombre, creer de verdad, dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los adopta como hijos de Dios, porque realmente todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, todos somos eso, pero cuando hacemos esto y vamos a la palabra de Dios, ahí nos dice claramente que solamente los que le reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, realmente es como una clave, una condicionante y una maravilla de que dice hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios, ¿no? Ahora sí, prácticamente es como un resumen, ¿no? O sea, igual la reunión anterior, pues invitamos al Señor Jesús que nos perdonara y lo invitamos a nuestro corazón, pero esa oración tenemos que creerla, tenemos que sentirla, tenemos que meditarla y realmente sentir, abrirle el corazón a nuestro Dios, invitarlo a que entre a nuestro corazón y que nos gobierne y que pueda ser nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque le decimos Señor, pero nada más como de palabra, realmente no conocemos el verdadero significado de Señor. ¿Quién es el Señor? O sea, el Señor es el jefe, es la autoridad, es el respeto, es sin fin de cosas. El término Señor ya no es como ahorita en estos tiempos de que, sí, Señor, o sea, el Señor de la tienda, el Señor de tal, o sea, no, en este tiempo Señor era una representación de autoridad, de un jefe, de alguien que posee algo. O sea, decirle Señor a alguien es porque tú estabas bajo su protección, su cuidado y bajo su servicio. O sea, es un conjunto de todo, que ya más adelante pues analizaremos más a profundidad un poquito lo que es el término de el Señor, ¿no? Eso fue prácticamente un pequeño resumen de lo que vimos el sábado anterior, y ahorita pues vamos a continuar con nuestro paso 2, ahora sí, como les decía, paso a paso, poco a poquito, ¿no? Este paso 2, el título se llama Jesús, el Cordero de Dios. Ese es el nombre de este siguiente paso, ¿no? Y pues, como lo hicimos la vez anterior, hay 2 versículos que quisiera que viéramos también, que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, del 4 al 5, de los versículos del 4 al 5. Proverbios 2, del versículo 4 al 5, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
realmente dice, si como a la plata lo buscares, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando alguien busca algo que es preciado, algo de valor, pues se esfuerza, le echa ganas, mueve cosas para poder buscar o encontrar lo que realmente quiere, o sea, que persiguen los recursos, el dinero, la estabilidad, la salud, o sea, buscan muchas cosas, ¿no? Y aquí se refiere como un metal que tiene valor, o sea, realmente la plata vale, ¿no? Dice, si como la plata la buscares, aquí en este caso, pues estamos viendo la palabra de Dios, aquí realmente es como un ejemplo de decir, ok, si la palabra de Dios la buscas como a un objeto de valor, dice, y la escudriñares, o sea, escudriñar es ir más allá, rascarlo un poco más, no solo lo superficial, o sea, escudriñar es meditar, profundizar, ver las palabras, ver qué significa, meditarlo, o sea, realmente no es lo que quieramos interpretar nosotros, es lo que realmente la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque ella misma se interpreta a sí misma, ella misma no es como suposiciones, no es como yo creo, yo pienso, yo siento, no, o sea, la misma Biblia lo dice tan claro y es lo que es, no se tiene que cambiar ni mover nada. Dice, como nos dice en el versículo 5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová aquí no nos está diciendo algo como que, ay, el clásico, es que tengo miedo, es que me va a pasar esto, es que no, o sea, está hablando de otro tipo de temor. Ahí es donde empezamos a ver la pregunta, temor, ¿a qué tipo de temor realmente se refiere? ¿A qué temor? ¿Por qué? Porque dice escudriñar. Eso es la acción de escudriñar. Vamos a ver qué significa el temor de Jehová. Temor significa no tenerle miedo, sino simplemente el temor significa que realmente tengamos que hacer lo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo en todo momento. Él está al tanto de todas las cosas que pasan. Nada se le sale de control a Él. Y técnicamente el temor es no hacer tanto como que lo malo, pero sí empezar a hacer cosas que le agraden. O sea, no solo como que, pues ya no tomo, ya no hago esto, o ya no veo cosas indebidas, algo así. Ok, eso está bien, eso es un primer paso. Pero el otro que es, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ¿qué voy a hacer de ejemplo con eso? O sea, eso es como un cierto tipo de temor de que realmente es un temor más como de agradarle al Señor, más que de tenerle miedo al Señor. Es un temor de que, ¿cómo te puedo agradar? ¿Por qué? Porque como lo vimos en el paso 1, Él dio mucho por nosotros. Él mandó a su Hijo para que pagara por nosotros. O sea, dio un gran rescate, que fue su preciosa sangre, un gran rescate por nosotros, como para que nosotros simplemente digamos, pues qué padre, ya no dejé de tomar. No, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ok, si ya no estoy tomando, ¿cómo puedo ayudarle a las personas? ¿Cómo puedo decirles, sabes que esto no te hace bien, esto no es lo correcto, esto? Y pues realmente es eso, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento? Ya lo vimos también en el estudio anterior, el conocerlo más profundamente al Señor, es conocerlo, saber qué le agrada, qué no le agrada, qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que quiere de nosotros. O sea, es un conocimiento más allá de lo que podemos ver o percibir. ¿Por qué? Porque si normalmente se dice no terminamos de conocer a las personas o los matrimonios, no termino de conocer a la pareja, ya llevo 10 años, 15 años, 20 años y no terminas de conocer a la persona, mucho más profundo y más extenso es el conocimiento de Dios, porque es tan extenso que por eso tenemos que esforzarnos para buscarlo y poder conocer realmente qué es lo que quiere Él de nosotros. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito, todo es por algo, y el Señor realmente
nos muestra su amor, en que siendo nosotros muy pecadores, por nuestra naturaleza y nuestra condición de rebeldía, aún así nos amó desde siempre. Y como lo vimos en los versículos, realmente es cuestión de decidir, creo o no creo, lo busco o no lo busco. O sea, realmente cuando, voy a poner el ejemplo, cuando quieres conquistar a una novia, cuando quieres estar con alguien, algo así, empiezas a ver, ay no, pues sí, ¿qué le gusta? ¿Qué programas de serie le gustan? ¿Qué personaje le agrada? ¿Qué no le agrada? Empiezas a buscar y a buscar así, ¿para qué? Para que puedas poder conquistar a esa persona y pueda ser tu novio o tu novia. O sea, realmente ahí sí buscas conocerla. ¿Por qué? Porque si vas así como que, pues nada más sé que te llamas tal, o sé que vives en tal, con eso difícilmente conquistarán a una persona, difícilmente podrán entender o algo así, o simplemente le llegan con algo, no sé, a lo mejor una chica que agarra y no, pues ya está dejando el refresco, se está cuidando y todo eso, y llegas con un refresco, entonces pues, ¿cómo vas a quedar ahí? Por no conocerla, vas a decir, la muchachita va a decir, qué padre el refresco, pero muchas gracias, pero ¿sabes qué? Pues no me sirve, no lo ocupo, no me lo tomo, y ahí es por falta de conocimiento. Y pues tenemos que esforzarnos y buscar más a Dios, ¿no? Otro versículo que tengo como referencia también es Jeremías, el libro de Jeremías, del capítulo 29, del 12 al 13. Jeremías, capítulo 29, versículo del 12 al 13. Dice la palabra de Dios, dice, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Realmente lo está diciendo, ok, me vas a buscar, me vas a orar, me vas a hablar, y yo me encontraré. Realmente ahí dice, me encontrarás y me hallaréis. Y ahí dice el por qué, la clave, ¿por qué? Porque me buscas de todo corazón. O sea, me buscas en serio, me buscas de verdad, me buscas, ahora sí como se dice, de veras. Ahora sí, ¿por qué? Dice, y me hallarás. O sea, realmente Él está presto, Él escucha, pero realmente, ¿cómo nosotros podemos ir con Él o cómo podemos llegar? Pues buscar de corazón, o sea, buscarlo en espíritu, en verdad. Es lo mismo cuando quieres conquistar a una muchachita, a un muchachito. En el caso de las muchachitas, pues el hombre va y la busca a su casa, le llama, le escribe, te va a tal hora, y el hombre está ansioso de, ya va a llegar la hora, ya la voy a ver, ya voy a estar ahí. O sea, es buscar, o sea, es lo mismo, o sea, es buscar de corazón, y cuanto más a nuestro Creador, porque si normalmente nosotros como condición humana hacemos cosas para personas, cuanto más por alguien que nos amó, por alguien que nos rescató. O sea, debemos de hacer mucho más por Él, o sea, debemos de tomarlo en serio, tomarlo de verdad, porque esto es real, esto es el todo, esto es la vida realmente. Aquí lo dice claramente en la Biblia, es la vida eterna, ¿no? Hay una historia que nos cuenta aquí que dice que había una niña que padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, el niño sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de su hermana. Entonces
Desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave el niño le preguntó al médico: ¿comenzará a morir inmediatamente? Siendo pequeño el niño, él no había entendido al doctor. Creía que iba a donar toda su sangre a su hermana, pero aún así estaba dispuesta a sacrificar su vida por ella. En esta lección vemos otro sacrificio más grande. Realmente esta historia puede ser verdadera. ¿Por qué? Porque así pasa en los hospitales, con la familia. Si nosotros podemos hacer ciertas cosas por la familia, de hacer un sacrificio, hay un sacrificio mucho mayor que es el de nuestro Señor Jesucristo. Él realmente se despojó de todo su poder, su deidad, su trono, se despojó de algo tan maravilloso que él tenía para venir a hacer un sacrificio por nosotros. O sea, realmente no es cualquier cosa, no es algo fácil. O sea, realmente ese sacrificio es sumamente tremendo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo tenía todo él, y sin en cambio hizo el sacrificio de poder venir hacia nosotros para podernos darnos una vida, darnos una esperanza, darnos un amor, darnos todo, Señor. Y realmente vamos al libro de Juan en el capítulo 1, 29, realmente. Y con esto realmente quisiera que lo meditaran mucho. El sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí realmente nos dice cómo Juan llamó a Jesús. Dice: el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Juan lo reconoció a Jesús y dice que quita el pecado del mundo. Aquí realmente dice el pecado del mundo, pero realmente es, sí, de todo el mundo, pero como lo vimos anteriormente, de los que le buscan de verdad, de corazón, de los que creen y de los que aceptan. O sea, el regalo, la gracia es para todos, pero solamente es para quien recibe el regalo. O sea, el regalo está ahí disponible, pero solamente lo toman los que quieren el regalo, ¿no? O así realmente, como dice, para entender el significado de la frase el Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Eso lo vamos a ver en el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo 32. Que es lo que hacían desde el Antiguo Testamento, prácticamente. Ya lo tienen, versículo 4, capítulo 4, versículo 32. Dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. O sea, ahí realmente están diciendo que por la ofrenda, por el pecado, ellos ofrendaban un cordero para el pecado, o sea, y sin defecto. O sea, tenía que estar bien el cordero para poder darlo como ofrenda por sus pecados. Era como una forma de cubrir sus pecados, ¿no? O sea, es una parte como de cubrir, ¿no? O sea, es el inicio, ¿no? Ahorita ya estamos viendo que por medio de Jesús es quitado. O sea, en el antiguo era cubrir, tapar. O sea, el pecado estaba, pero lo tapaban por medio de un sacrificio de un animal. Ahorita, por medio de Jesús, es quitado. O sea, ya no existe, ya se quita
ese pecado, ¿no? También dice, cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón de dejar ir a los israelitas. La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de su casa. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, del capítulo 12, del versículo 1 al 13. Éxodo, capítulo 12, del 1 al 13. Prácticamente es esta historia, ¿no? Que dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí realmente es una lección muy grande que nos da el Señor realmente. ¿Por qué? Porque ahí estaban haciendo un sacrificio de un cordero, comieron y usaron su sangre como protección. O sea, es una representación realmente de lo que es la sangre, ¿no? O sea, la vida está en la sangre. O sea, y ahí lo tomaron como señal, les dijo Dios que lo tomaran como señal para que no pasara la plaga sobre sus casas. O sea, realmente se cubrían de eso, o sea, por la sangre de un cordero. Y esto nos da referencia a lo del cordero que vino, como Juan lo presentó, el cordero de Dios. O sea, lo mismo, vino a ser sacrificado para derramar su sangre, y lo mismo, para quitar nuestros pecados y cubrirnos de toda la maldad que se viene para el mundo realmente. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado, ¿no? Y nos preguntamos cuál puede ser un precio de pago por pecado. Pueden decir el oro, los diamantes, mucho dinero, lo que sea, pero realmente eso valdrá el costo del pecado. O sea, vamos a ver qué nos dice en el libro de Primera de Pedro,
el capítulo 1, versículos 18 al 19. Vamos a ver qué nos dice al respecto de cuánto puede ser, cuánto es el precio de nuestro rescate. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Realmente ahí nos está diciendo que el precio que se pagó fue demasiado alto, o sea, un precio de sangre, un precio de vida de alguien, como dicen, sin mancha y sin contaminación, realmente. O sea, es un precio mucho más alto, ¿no? Del cual nos dice que estamos rescatados, ¿no? Vamos a ver también en el mismo libro, Primera de Pedro, pero ahora nos vamos al capítulo 2, versículo 24. Aquí nos va a explicar que Cristo llevó en su cuerpo sobre la cruz para nuestro rescate, ¿no? Dice capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. O sea, realmente ahí nos está explicando que Él mismo llevó nuestros pecados, Él los tomó por nosotros, Él se los llevó por nosotros, o sea, Él hizo lo que a nosotros nos correspondía. O sea, nosotros éramos culpables y nosotros teníamos que pagar por esos pecados. ¿Y cuál era la paga del pecado? Es la muerte. Y sin en cambio Él dijo: yo pago por ellos, Él pagó el precio por nosotros. O sea, realmente es como cuando está un caso de un juez y está un criminal, y pues el criminal tiene que ser condenado por la lista que tiene ahí, y el juez tendría que condenarlo, pero ¿qué pasa? Llega alguien, un sustituto, que dice: yo pago por él, y al pagar el precio, el pecado, y al pagar la lista que está sobre él, ya todo queda saldado y ya la persona queda libre, pero alguien tiene que tomar el lugar, y en este caso lo tomó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos del 3 al 7. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Vamos a ver qué fue lo que el profeta ya había dicho desde antes que aconteciera. Prácticamente es como el profeta vio lo que iba a acontecer realmente. Dice en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Realmente nos da el panorama del gran sacrificio. Y prácticamente podemos ver toda la historia, todos los libros de todos los países, de lo que quieramos, y nunca ha habido un sacrificio de esta magnitud. No ha habido, y mucho más, alguien mucho justo, sin mancha, y mucho más para pagar por alguien que no era cercano a él, sino simplemente pagar por todos. O sea, realmente es un sacrificio hasta por los buenos, por los malos, por todos. O sea, él pagó por todos. O sea, es un sacrificio que solamente puede venir por medio de él realmente. O sea, no hay otro sacrificio ni que se pueda comparar ni así, o sea, ni una milésima, ¿no? Vemos claramente lo que podemos profundizar en el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, o sea, molido por los pecados de todos, o sea, todo lo absorbió él. El castigo de nuestra paz, de que nosotros tengamos paz, fue sobre él, o sea, todo cayó sobre él. Dice, por su llaga fuimos curados. Él absorbió absolutamente todo, ¿no? Las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Por eso es que en la Biblia también nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos creer que lo hacemos bien, pero realmente no es que realmente lo hagamos bien, sino es lo que creemos. Pero ¿quién es el único que puede saber qué es lo bueno para nosotros? Pues es Dios, el que nos creó, el que sabe cómo estamos constituidos, el que sabe todo de nosotros, sabe todos nuestros sentimientos, conoce todos nuestros cuerpos, hombre, mujer, todo, la sintomatología, las acciones, las hormonas, todo lo que puede haber, el estrés, Él lo comprende todo, Él sabe todo de nosotros. Decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo, ¿no? Y realmente es hacernos esta pregunta: ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado por nuestra mente, por nuestro cuerpo? ¿Qué acciones hemos realizado con las personas, con las que nos caen bien, con las que nos caen mal, con las que les hablamos, las que no les hablamos? ¿Qué es lo que hacemos realmente? ¿Cómo vivimos? ¿Estamos pensando en que eso es agradable a Dios o que no es agradable a Dios? Muchas veces por nuestra manera de vivir la cotidianidad no nos ponemos a pensar en eso. Nos levantamos, nos apresuramos, vamos a comer, a almorzar, al trabajo, regresamos, hacemos nuestra rutina y ya hasta que llegamos en la noche, si acaso nos acordaremos de Dios. Y si no, realmente, como pasa comúnmente, ya lo buscamos cuando se nos presenta algún problema, alguna situación, y ya decimos, ya no tengo otra salida, ya busqué los medios, ya busqué los contactos, ya busqué los recursos, ya fui con tal, ya experimenté, ya todo, ya me moví, ya consumí 3, 4, 5 meses, un año y no resolví nada,
Ya como última opción, pues voy a ver, voy a buscar a Dios, a ver si me ayuda. Ahora sí voy a buscar a Dios. Cuando realmente esa debe ser la primera opción que debemos de tomar. Ir primero con Dios para que Él pueda guiarnos y orientarnos para todo lo demás, ¿no? Otra parte que dice el cordero en el porvenir. O sea, ya vimos la parte del cordero en el Antiguo Testamento, cómo se usaba para cubrir los pecados. Ya vimos lo del cordero, que es para quitar nuestros pecados. Y también nos habla la Biblia de un cordero en el porvenir, un cordero de más adelante. Y ahí vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver del versículo 10 y 11. Que nos dice acerca del cordero en el porvenir. Apocalipsis 12, versículo 10 y 11. Dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí realmente volvemos a ver otra vez lo mismo. O sea, es un patrón continuo de decisión realmente. ¿Por qué? Porque ahí nos dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. O sea, ¿por medio de qué? De la sangre. ¿Por medio de qué? Él hizo ya el trabajo, Él hizo ya la obra de pagar por nuestros pecados. Nuestra parte es aceptarlo, recibirlo, reconocerlo, invitarlo como Señor. Y realmente por medio de su sangre y de la palabra ya hemos vencido, aquí como lo dice. Y dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que menospreciaron sus vidas. Menospreciar la vida quiere decir que voy a dejar de ser yo mismo para poder ser más agradable y más semejante a Cristo. ¿Qué quiere decirlo? Si me gusta la borrachera, estoy en la borrachera y quiero realmente seguir a Dios, tengo que morir a ese deseo, morir a eso que me gusta, quitar eso, quitar mis preferencias, quitar mis gustos para poder morir a mí mismo y poder empezar a vivir la vida en Cristo. Que sea mi Señor Él, que viva como Él quiere. Por eso dice: menospreciando sus vidas. O sea, menospreciar mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida no es mía. Mi vida ya le pertenece al que pagó un precio muy alto por mí, al que me compró, al que me adoptaron como hijo. Realmente yo ya pertenezco a alguien. ¿Y qué pasa cuando le perteneces a alguien? Pues tienes que hacer lo que a ese alguien le agrada. En este caso, le pertenecemos a Dios y tenemos que dejar nuestras vidas, lo que comúnmente hacíamos, para realmente ahora hacer lo que verdaderamente vale la pena, que es vivir para Dios. Eso es realmente lo que vale la pena, ¿no? Dice, aquí nos habló de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. También vemos, dice, ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Ahí hay una pregunta interesante. ¿Quiénes son los únicos que entrarán al cielo? Y esa respuesta la vemos igual en Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 21, versículo 27. Para poder saber quiénes son los únicos, y ahí
precisamente la palabra únicos, o sea, enfatizar. Por eso es muy importante, como dice, escudriñar las escrituras, porque es ver cada palabra. ¿Por qué? Porque en cada palabra, en cada detalle están las claves. ¿Por qué? Porque ahí nomás dice únicos, no es cualquiera, es los únicos. Apocalipsis 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí dice realmente, solamente los que están inscritos. Ahí técnicamente está descartando a todos los demás que no tomaron la decisión correcta, que quisieron hacer su voluntad, quisieron vivir sus vidas, quisieron conservar sus vidas tal cual como venían haciéndolo, hasta que llega el momento y realmente si no están inscritos en el libro del Cordero, pues no hay otra opción, no hay otra alternativa. Por eso, si todo lo hilamos, cada versículo que vamos viendo, todo va hilado, el único camino por medio de Jesús. Si alguien quiere entrar por otro lado, no va a poder, simplemente no va a poder, ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquellos que no están inscritos? También todo lo dice la Biblia. Ahora nos vamos al capítulo 20, versículo 15. Vamos a ver cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, realmente no es que sea una injusticia, realmente es porque la persona decidió y eligió vivir su vida ostentosa, su vida de pecado, su vida de inmoralidad. Decidió la comodidad del pecado y tuvo la información necesaria de tal forma que cuando se ha lanzado al lago de fuego, simplemente esa persona quiso disfrutar, quiso gozar, no le interesó el conocimiento de Dios, no le interesó conocer a Dios. Y si a una persona no le interesa conocer algo, pues esa otra persona pues tampoco puede tener gran interés en ello, ¿no? Aunque lo maravilloso es que Él ya pagó por todos. Cualquier cosa que hayas hecho, hasta lo terrible que hayas hecho de tu vida, de lo que tengas, o sea, cada quien sabe lo que ha hecho en su vida, cada quien sabe los pecados que ha cometido, hasta el pecado más fuerte es perdonado solo si se arrepiente de verdad, en espíritu, en verdad, de corazón. Si hay un genuino arrepentimiento, Dios sabe que hay un arrepentimiento genuino. Y Él sabe, y dice un versículo de la Biblia, no lo tengo a la memoria, pero dice, si tus pecados fueran como la grana, algo muy, dice, rojo como el carmesí, o sea, algo así, o negros como el carbón, dice, serán emblanquecidos como blanca lana. O sea, realmente no importa tanto cómo esté el pecado, si lo haces en espíritu, en verdad, de corazón, Él lo quita. ¿Por qué? Porque no hay cosa mayor que el pago de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. No hay tal cosa que pueda ser algo mucho más grande que el precio de sangre que pagó. No existe tal cosa. Y si realmente crees y puedes y lo aceptas y lo recibes como Señor, eso queda saldado y queda limpio. ¿Por qué? Porque la obra ya fue hecha en la cruz, ¿no? Y pues nos tenemos que pensar, ¿estamos apuntados en el libro del Cordero de Dios? ¿Hay algo que nos pueda detener? ¿Por qué? Porque es una decisión, morir a nosotros, dejar nuestro pecado o seguir en nuestro pecado. Y
Se preguntarán las personas, bueno, si quiero, ¿cómo puedo inscribirme en el libro de la vida? Y para eso, como lo hicimos en la vez anterior, con una oración para poder hacer esto. Y con esto cerramos con esta oración para ver cómo podemos inscribirnos en el libro de la vida. ¿Vale? Y oremos. Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado, creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto, me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, uno que antes estaba perdido. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.